Omar García Harfuch revisó el expediente por última vez antes de cerrar la carpeta. Las fotografías del rancho Izaguirre mostraban una realidad que parecía extraída de una pesadilla. Crematorios improvisados, cientos de pares de zapatos abandonados, restos óseos calcinados y notas de despedida escritas por jóvenes reclutados a la fuerza. Como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, había visto escenas terribles, pero este caso sobrepasaba cualquier límite. José Ascensión Murguía Santiago, murmuró mientras observaba la fotografía del alcalde de Teuchitlán, recibiendo 70,000 pesos mensuales del CJNG mientras jóvenes eran torturados y asesinados en su municipio. Los informes de inteligencia eran contundentes. El funcionario municipal no solo conocía la existencia del campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que había proporcionado protección, recursos y alertas sobre operativos policiales. Un cómplice directo camuflado bajo el cargo de representante popular. Secretario, la orden de aprehensión está lista, informó su asistente desde la puerta. El equipo táctico espera instrucciones. Harfuch asintió con determinación. Este caso no sería uno más en la interminable lista de impunidad. El alcalde enfrentaría la justicia y con él comenzarían a caer las redes de complicidad que permitían operar al CJNG en la región. Durante meses, Harfuch había seguido meticulosamente el caso del rancho Izaguirre. Todo comenzó con una llamada anónima recibida por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que alertaba sobre restos humanos enterrados en una propiedad de Teuchitlán. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. Un centro de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio operado por el CGNG. Las declaraciones de sobrevivientes describían horrores inimaginables. Jóvenes secuestrados en centrales camioneras con falsas promesas de trabajo. Entrenamientos brutales donde muchos morían. Quienes se negaban a cooperar eran ejecutados y sus cuerpos calcinados en hornos improvisados. Todo esto ocurría a escasos kilómetros del centro municipal. Imposible que las autoridades locales no estuvieran al tanto. La investigación avanzó lentamente entre resistencias institucionales y amenazas, hasta que un testimonio clave vinculó directamente al alcalde. El presidente municipal visitaba regularmente el rancho y se reunía con el comandante Lastra. Este testimonio coincidía con transferencias bancarias sospechosas y llamadas interceptadas. Todo apuntaba a una red de complicidad que involucraba al alcalde, José Ascensión Murguía. Harfuch sabía que detener a un presidente municipal en funciones generaría una tormenta política, pero la evidencia era irrefutable. Los familiares de los desaparecidos merecían justicia. La noche anterior al operativo, Harfuch convocó a su equipo de confianza, agentes federales especializados en crimen organizado, inteligencia y operaciones tácticas, se reunieron en una base resguardada en las afueras de Guadalajara. El objetivo es claro, explicó mientras mostraba el mapa de Teuchitlán. José Ascensión Murguía debe ser detenido sin filtración de información previa. Sabemos que cuenta con protección del CJNG y podría intentar huir si es alertado. Detalles del operativo fueron cuidadosamente planeados. Vigilancia discreta confirmó que el alcalde se encontraba en su domicilio particular. Los accesos al pueblo serían controlados para evitar interferencias. Señor, ¿hemos considerado la posibilidad de resistencia armada?, preguntó uno de los comandantes. El objetivo podría tener escoltas vinculados al cártel, respondió Harfuch. Procederemos con extrema precaución, pero la detención debe realizarse. Las víctimas del rancho Izaguirre esperan justicia. El plan estaba definido. Al amanecer, el equipo táctico interceptaría al alcalde, sin escándalos, sin disparos innecesarios, sin dar oportunidad de destruir evidencia o alertar cómplices. El operativo comenzó a las 5:30 del 3 de mayo. Teuchitlán, normalmente un pueblo tranquilo conocido por las ruinas arqueológicas de Huachimontones, permanecía silencioso cuando los vehículos no identificados ingresaron por diferentes accesos. Harfuch, dirigiendo la operación desde un puesto de mando móvil, recibía actualizaciones constantes.
El alcalde había salido temprano de su casa, dirigiéndose en una camioneta particular hacia la carretera principal. «Está en movimiento», informó un agente por radio. «Posiblemente intentando salir del municipio». «Procedan con la intercepción», ordenó Harfuch. 3 vehículos bloquearon estratégicamente el paso del alcalde. Agentes encapuchados descendieron con rapidez, identificándose como Fiscalía General de la República. El alcalde, visiblemente sorprendido, intentó retroceder su vehículo, pero ya estaba completamente rodeado. José Ascensión Murguía Santiago queda detenido por orden judicial por el delito de delincuencia organizada, pronunció el agente al mando mientras mostraba la orden de aprehensión. El funcionario, conocido popularmente como Chon Murguía, permaneció inmóvil, su rostro transitando del asombro a la resignación. El operativo había sido impecable, sin disparos ni resistencia. Los primeros antagonismos surgieron inmediatamente después de la detención. El alcalde, mientras era trasladado a las instalaciones de la FGR en Guadalajara, mantuvo un mutismo que contrastaba con su habitual locuacidad. «No tienen nada contra mí», fueron sus únicas palabras durante el trayecto. «Todo esto es político». Mientras tanto, en Teuchitlán, la noticia se propagó rápidamente. Ciudadanos se congregaron frente al Palacio Municipal, algunos en apoyo al alcalde, otros celebrando su detención. La polarización evidenciaba el poder de intimidación que el CJNG ejercía en la comunidad. El teléfono de Harfuch no dejó de sonar. Primero, políticos locales exigiendo explicaciones. Después, funcionarios estatales preocupados por el procedimiento. Finalmente, periodistas buscando confirmar la información. «La detención se realizó conforme a derecho», respondió a todos. «La investigación sigue su curso y los detalles serán proporcionados por la Fiscalía en el momento adecuado». En las redes sociales comenzaron a circular mensajes anónimos con amenazas veladas hacia las autoridades federales. La tensión aumentaba mientras Murguía era registrado e ingresado al Centro de Detención Federal. La primera audiencia se realizó el domingo 4 de mayo. Harfuch observaba desde un área reservada mientras el juez de control daba inicio al procedimiento. José Ascensión Murguía, ahora vestido con el uniforme beige de detenido, permanecía flanqueado por su abogado defensor. La Fiscalía presentó los primeros elementos de prueba, testimonios de sobrevivientes que señalaban directamente al alcalde como cómplice y protector de las actividades del CJNG en el rancho Izaguirre. El imputado recibía mensualmente 70,000 pesos por permitir y facilitar las operaciones criminales, explicó el fiscal, mostrando documentos bancarios con depósitos sospechosos. El rostro del alcalde se descompuso cuando se proyectaron fotografías del rancho, imágenes de los crematorios clandestinos, de las pertenencias abandonadas de jóvenes desaparecidos, de instalaciones diseñadas para el adiestramiento criminal. «Mi cliente se declara inocente de todos los cargos», intervino su abogado. «Solicitamos la ampliación del término constitucional para preparar adecuadamente la defensa». La humillación pública del alcalde alcanzó su punto máximo cuando el fiscal detalló su supuesta participación en reuniones con José Gregorio Lastra, alias el comandante Lastra, reclutador principal del CJNG detenido meses atrás. Según los testimonios, el funcionario no solo conocía las actividades criminales, sino que proporcionaba protección policial para evitar fugas y facilitar secuestros. Mientras escuchaba los cargos, Murguía mantenía la mirada fija en el suelo, evitando contacto visual con cualquiera en la sala. En medio de la audiencia, un movimiento en la entrada del recinto captó la atención de los presentes. Omar García Harfuch, con su imponente presencia, ingresó acompañado por 2 agentes. Su aparición generó un silencio inmediato en la sala. Harfuch no era un secretario que permanecía tras un escritorio. Su historial combatiendo cárteles, sobreviviendo a un brutal atentado en la Ciudad de México y liderando operativos de alto perfil, lo había convertido en la figura más reconocible de la seguridad nacional. Su mera presencia comunicaba la seriedad del caso. El juez reconoció su llegada con un leve asentimiento. Los abogados de la Fiscalía parecieron fortalecerse mientras el defensor del alcalde se removía incómodo en su asiento. Harfuch tomó asiento en primera fila.
sus ojos observando atentamente a Murguía. El alcalde, al notar su presencia, palideció visiblemente. La expresión del funcionario detenido revelaba que comprendía el mensaje. Este no era un caso más que podría resolverse con influencias o amenazas. La presencia de Harfuch significaba que el gobierno federal había decidido llegar hasta las últimas consecuencias. Continuemos con la presentación de pruebas, indicó el juez, mientras el fiscal proyectaba un mapa del rancho Izaguirre con marcas que señalaban la ubicación de fosas y crematorios. Finalizada la audiencia inicial, el juez ordenó medida cautelar de prisión preventiva para José Ascensión Murguía. El alcalde sería trasladado al centro penitenciario de Puente Grande mientras continuaban las investigaciones. Harfuch interceptó al fiscal fuera de la sala. «Necesitamos hablar con él directamente», indicó. «Puede tener información crucial sobre otros campos de adiestramiento que estamos rastreando». Minutos después, en una sala de interrogatorios, Harfuch se sentó frente al alcalde detenido. El contraste entre ambos era evidente. El secretario, sereno y directo. El alcalde desmoronándose bajo la presión. «Señor Murguía, sabemos que el rancho Izaguirre no es el único campo de adiestramiento del CKNG en Jalisco», comenzó Harfuch. «Tenemos información que indica la existencia de al menos 3 más. Usted puede ayudarse a sí mismo cooperando con la investigación». El alcalde miró nerviosamente a su abogado, quien asintió levemente. «Yo solo recibía órdenes», murmuró finalmente. «Ellos controlan todo. Si me negaba, mi familia pagaría las consecuencias». «¿Quiénes son ellos exactamente?», presionó Harfuch. «El comando Lastra, pero por encima de él están otros. Personas que usted no imagina, con poder real», respondió evasivamente. «Necesitamos nombres, ubicaciones, estructura de mando», insistió Harfuch. El alcalde negó con la cabeza. «No puedo. Me matarían a mí y a mi familia». Los días siguientes al arresto del alcalde fueron de creciente tensión. Las declaraciones iniciales de Murguía abrieron nuevas líneas de investigación, pero su cooperación era limitada, dominada por el miedo a represalias del cártel. Harfuch estableció un centro de operaciones permanente en Guadalajara. La investigación se expandía rápidamente, conectando al rancho Izaguirre con una red más amplia de centros de reclutamiento y campos de adiestramiento del CJNG. «Los testimonios de sobrevivientes coinciden», explicó un analista mientras señalaba un mapa. «Existen al menos 3 campos similares en la región, todos operando bajo el mismo esquema: reclutamiento forzado, entrenamiento brutal y eliminación de quienes no cumplen expectativas». La información filtrada sobre la detención del alcalde provocó reacciones inmediatas. Mensajes amenazantes aparecieron en mantas colocadas en diversos puntos de Jalisco, advirtiendo a funcionarios y policías sobre no meterse en asuntos ajenos. La presión política también aumentaba. Varios legisladores cuestionaron públicamente la legalidad del procedimiento contra Murguía, exigiendo su liberación inmediata. Harfuch recibió una llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum. «Omar, ¿qué tan sólido es el caso contra el alcalde?», preguntó directamente. «Completamente sólido, presidenta», respondió sin dudar. «Tenemos testimonios, transferencias bancarias, comunicaciones interceptadas. No solo sabía lo que ocurría en el rancho, facilitaba activamente las operaciones del cártel. Procede con todo el rigor de la ley», indicó Sheinbaum. «Pero asegúrate que cada paso sea impecable. No podemos permitir que tecnicismos legales liberen a un cómplice de estos crímenes». La audiencia de vinculación a proceso contra José Ascensión Murguía comenzó puntualmente a las 9 horas del lunes 5 de mayo. La sala del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Puente Grande, estaba completamente llena. Familiares de desaparecidos, prensa, observadores de derechos humanos y funcionarios judiciales. Omar García Harfuch ocupaba nuevamente un lugar en primera fila. La investigación había avanzado sustancialmente en las últimas 48 horas. Nuevos testimonios, evidencia forense del rancho Izaguirre y declaraciones de colaboradores del alcalde fortalecían el caso. El fiscal presentó formalmente los cargos: delincuencia organizada en agravio de la sociedad
y participación en desaparición forzada de personas. La evidencia proyectada en pantallas mostraba la magnitud de los crímenes: más de 200 pares de zapatos abandonados, pertenencias personales, restos óseos con señales de calcinación, casquillos y equipamiento táctico con las siglas CJNG. El imputado no solo tenía conocimiento de estas actividades criminales, argumentó el fiscal, las facilitaba activamente, recibiendo pagos mensuales de 70,000 pesos y proporcionando protección policial para capturar a quienes intentaban escapar. La tensión en la sala era palpable mientras se reproducía un audio recuperado del teléfono del alcalde. En la grabación se escuchaba claramente a Murguía coordinando con alguien identificado como El Sapo el traslado de nuevos reclutas al rancho. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. José Ascensión Murguía, visiblemente afectado por las evidencias presentadas, se puso de pie abruptamente. «Quiero declarar», anunció con voz quebrada. «Quiero contar toda la verdad». Su abogado intentó detenerlo, pero el alcalde lo apartó con un gesto decidido. «He sido parte de esto durante años», confesó ante la corte en silencio absoluto. «No solo del rancho Izaguirre. Hay más campos, más funcionarios involucrados. Una red completa que facilita las operaciones del CJNG en todo Jalisco». Harfuch observaba atentamente, consciente del momento histórico que presenciaba. La confesión espontánea del alcalde abría la puerta para desmantelar una estructura criminal enquistada en el poder político de la región. «Tengo nombres, fechas, ubicaciones», continuó Murguía. «Estoy dispuesto a colaborar completamente, a cambio de protección para mi familia». La confesión de José Ascensión Murguía desencadenó una serie de operativos simultáneos en diversos puntos de Jalisco. Basados en la información proporcionada por el alcalde, fuerzas federales localizaron y aseguraron 2 campos de adiestramiento adicionales, operados por el CJNG. Harfuch dirigía personalmente la coordinación desde el centro de mando. Las imágenes transmitidas por los equipos tácticos mostraban instalaciones similares al rancho Izaguirre, áreas de entrenamiento, dormitorios improvisados, sistemas de vigilancia y, lo más perturbador, espacios destinados a la eliminación de personas. El impacto mediático fue inmediato. Noticieros nacionales e internacionales transmitían en vivo el desarrollo de los operativos mientras analistas debatían las implicaciones de la red de complicidad gubernamental revelada. «No estamos hablando solo de un alcalde corrupto», explicó Harfuch en una breve conferencia de prensa. «Enfrentamos una estructura criminal que ha penetrado diversos niveles de gobierno, utilizando amenazas, sobornos y violencia para operar con impunidad». La lista proporcionada por Murguía incluía nombres de policías municipales, funcionarios estatales e incluso un juez. Todos ellos recibían compensaciones económicas regulares para facilitar, encubrir o ignorar las actividades del cártel. Los familiares de desaparecidos que durante años exigieron justicia comenzaron a recibir las primeras respuestas. Equipos forenses trabajaban incansablemente identificando restos encontrados en los campos asegurados. Para muchas familias, el dolor de la confirmación reemplazaba la agonía de la incertidumbre. «Esto es solo el comienzo», aseguró Harfuch a los colectivos de búsqueda. «La información que estamos obteniendo nos permitirá desmantelar completamente esta red criminal». 3 semanas después de su confesión, José Ascensión Murguía compareció nuevamente ante el juez. Ya no era el funcionario arrogante del inicio, ni el hombre derrotado de las primeras audiencias. Su rostro mostraba la resignación de quien finalmente enfrenta las consecuencias de sus actos. La cooperación del imputado ha sido fundamental para la localización de otros centros de operación del CJNG y la detención de 15 funcionarios públicos implicados, reconoció el fiscal. Sin embargo, esto no exime su responsabilidad en los crímenes cometidos. El juez dictó prisión preventiva justificada mientras continuaban las investigaciones, destacando la gravedad de los delitos y el riesgo de interferencia en el proceso. Harfuch, desde su oficina en Ciudad de México, seguía el desarrollo del caso. En su escritorio, el mapa de Jalisco mostraba ahora marcadores en cada ubicación asegurada, cada funcionario detenido,
cada estructura criminal desmantelada. El caso del alcalde de Teuchitlán había abierto una grieta en la aparentemente impenetrable estructura del CJNG. Por primera vez, las autoridades tenían acceso a información interna sobre su funcionamiento, reclutamiento y redes de complicidad. «¿Cómo vas con el informe para la presidenta?», preguntó su asistente desde la puerta. «Casi terminado», respondió Harfuch sin apartar la vista de los documentos. «El mensaje debe ser claro. La impunidad ya no es una opción, sin importar el cargo o la influencia». Los medios habían bautizado el caso como «la caída del alcalde del horror». Para Harfuch, sin embargo, representaba algo más profundo. La demostración de que el Estado podía y debía enfrentar al crimen organizado desde sus raíces, especialmente cuando éstas se entrelazaban con el poder político. En las comunidades afectadas por el CJNG, la detención del alcalde y el desmantelamiento de los campos de adiestramiento generaban una cautelosa esperanza. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años, la balanza comenzaba a inclinarse hacia la justicia. «No hay cargo público que justifique la complicidad con el crimen», había declarado Harfuch tras los operativos. «La lección debe quedar clara para todos. Los 70,000 pesos mensuales que recibía el alcalde de Teuchitlán ahora le costarán años en prisión y el peso permanente de haber facilitado crímenes atroces contra su propia comunidad».